bendiga, amado hermano. Qué bueno poder saludarte una vez más para estudiar la palabra del Señor. En este ciclo estamos estudiando el plan de Dios a través de la historia del Antiguo Testamento. Esta es la lección número 5 de hoy, 9 de diciembre del 2020, que lleva por título La sabiduría de Dios. Y vamos a estar estudiando algunos pasajes del libro de Job, de los Salmos, Proverbios y Eclesiastés. Durante las pasadas semanas tú has visto que en medio de esta historia del Antiguo Testamento hemos estado estudiando a varios personajes de la Biblia, como lo fueron Abraham, Jacob, José, Moisés, Josué, Samuel, Saúl, David, Salomón, Roboán, Jeroboam, otros reyes como Manasés, Josías, Sedequías y hasta algunos que otros profetas. Pero hoy no vamos a estudiar de un personaje como tal, sino que vamos a estudiar a la sabiduría. Y la sabiduría presentada como un actor importante dentro de este plan de Dios en la vida de los justos. Hablemos de la literatura sapiencial. Y se le conoce así a una clase especial de literatura que se desarrolló en algunos países del Oriente Medio, incluyendo Israel, y que se caracteriza por ensalzar las virtudes de la sabiduría. Así que estamos hablando aquí de consejos, de proverbios, de refranes, basados en la observación y que se transmiten de generación a generación con la intención de ayudarles en un mejor estilo de vida. En el caso de Israel, los libros sapienciales que tienen son 3, Job, Eclesiastés y Proverbios. Los salmos pertenecen a los libros poéticos, sin embargo, para efectos de la lección de hoy, vamos a ver el salmo número 1. El término sabiduría en hebreo hakham, en griego sofía, así que sofía significa sabiduría. Es una combinación de astucia, experiencia, discernimiento moral, conocimiento, cierta habilidad literaria también y capacidad para juzgar o gobernar. Estos elementos definen la manera de pensar de un individuo y su actitud frente a la vida. Algunos definen sabiduría sencillamente como saber qué hacer, cómo hacerlo y cuándo hacerlo. Pero el término adquiere una connotación especial en la historia de Israel por el desarrollo de un pensamiento que une todas las cosas que le mencioné antes, el conocimiento, el discernimiento moral, la habilidad literaria, la astucia, etc. Y es el elemento unificador, el temor a Dios. Dios es la fuente de la sabiduría y por el temor del Señor la sabiduría es dada a las personas. En otras palabras, hay dos clases de sabiduría. La del mundo, que es la astucia, la experiencia, etc. Y la sabiduría verdadera que requiere como objetivo el temor a Dios. De ahí el versículo clave de esta lección, Proverbios 9:10. El temor de Jehová es el principio de la sabiduría y el conocimiento del Santísimo es la inteligencia. Ahora bien, ¿qué es el temor a Jehová? Pues miren, en términos generales, el temor puede ser saludable y hacer que la persona proceda con debida cautela frente al peligro y evite, ¿verdad?, daños a su persona. Pero también el temor puede ser enfermizo cuando es un temor que paraliza, que acaba con la esperanza, que debilita la resistencia emocional. El temor a Dios es saludable, es un sentimiento de profunda reverencia hacia el Creador que teme desagradarle por el aprecio que le tiene por su amor, su lealtad y bondad. Y debido también al reconocimiento de que Dios es el juez supremo y es el todopoderoso, aquel que tiene la capacidad de castigar y destruir al que le desobedece. Mire, ese es el Dios terrible y temible del Antiguo Testamento, que al mismo tiempo es el Dios que salva, que protege, que guía y que ama a su pueblo. Es el Dios que tranquiliza al hombre diciéndole, oye, no temas. Eso es el temor a Dios, el conocimiento de un Dios todopoderoso con la capacidad para destruirnos, pero que nos invita a tener una relación de respeto, de amor, fidelidad y confianza. La primera parte de esta lección lleva por título Fuente de la verdadera sabiduría, con el subtema Vale la pena buscar la sabiduría, donde examinamos el capítulo 28 de Job. El libro de Job, hermanos, se cree que fue el primer libro escrito, por lo tanto es el más antiguo. Sin embargo, si usted lee esos primeros 11 versos de este capítulo 28 de Job, usted se dará cuenta cómo desde tiempos antiquísimos el ser humano utilizó de su ingenio, de su inteligencia y se esforzó
por alcanzar aquellas cosas que él entendía que eran importantísimas, como el oro, la plata y el cobre. Fíjese cómo dice ahí que ellos saben de dónde sacar el hierro de la tierra, ellos sabían cómo separar el cobre de la roca, cómo hacer brillar luz en la oscuridad, en una época que no había linterna, que no había fuentes eléctricas, que exploraban las regiones más lejanas de la tierra. Dice que cavaban pozos, abrían minas, que descendían por medio de cuerdas, balanceándose de un lado a otro. Mira, hermano, todo el tiempo que el ser humano dedicó para estudiar cómo buscar la manera más fácil, o la mejor manera, más eficiente, de poder alcanzar lo que él entendía que era valioso. Ahora bien, los versos siguientes, los que vamos a ver del versículo 12 en adelante, nos proporcionan entonces la dirección correcta para que el humano valore y encuentre lo que de verdad tiene valor, que es la sabiduría. La sabiduría se halla cuando se reconoce el orden y el propósito de ella. Recordando que Dios, como vimos ya, es el origen de la sabiduría y que vemos reflejada su sabiduría desde la misma creación, donde trajo orden al universo, lo que estaba fuera de lugar, Él lo puso en orden, le dio propósito, le dio una función. Ahí vemos manifestada la sabiduría de Dios. Por lo tanto, los consejos sabios traen orden a la vida humana. Esta literatura sapiencial es para traer orden a la vida del ser humano. De manera que el sabio que vive con rectitud, porque sigue estos consejos, puede esperar mejores resultados en su vida. Al mismo tiempo, el necio que desoye estos consejos terminará con una vida desordenada que le va a conducir a la tristeza y al desastre. En el versículo 12, el autor se hace unas preguntas que por supuesto él mismo procede a contestar y que nos dan una guía acerca de cómo se obtiene la sabiduría. Él se pregunta, ¿mas dónde se hallará la sabiduría? ¿Dónde está el lugar de la inteligencia? Este versículo 12 nos presenta un contraste entre el esfuerzo humano por alcanzar la riqueza que vimos en los versículos anteriores versus la ignorancia y la dejadez por conseguir la mayor riqueza, que es la sabiduría. Sabemos que hay muchas personas que dedican su tiempo a buscar riqueza y otros buscan posiciones de poder en su trabajo o buscan reconocimiento y fama por los logros alcanzados. Otros se esfuerzan por obtener títulos académicos más avanzados, superiores, confiando en que a mayor conocimiento habrá una mayor satisfacción. Pero Dios valora la sabiduría, que es muy diferente a todo esto que hemos dicho. Los versículos 13 y 14 nos hablan de la ignorancia del hombre en reconocer el valor que tiene la sabiduría y la imposibilidad de alcanzarla por medios humanos. Esos versos dicen, no conoce su valor el hombre, ni se halla en la tierra de los vivientes. El abismo dice, no está en mí, y el mar dijo, ni conmigo. Así que lo que se enfatiza aquí es que no conoce su valor el hombre. Mire, alguien puede tener ante sí un cuadro de millones de dólares, pero si no conoce nada de arte, no sabe nada de pintura, puede pensar que lo puede comprar en cualquier tienda por departamento, ¿ves? Porque ignora el valor de eso. En segundo lugar, que el ser humano por esfuerzo propio no puede alcanzar la sabiduría. Mire, puede ir a las profundidades de la tierra a buscar los metales preciosos con su esfuerzo, como vimos ahorita, con su ingenio. Pero cuando se trata de la sabiduría, por más que se esfuerce, aunque vaya a lo profundo del abismo o del mar, allí no la va a encontrar. Versos 15 en adelante dicen, no se dará por oro, ni su precio será a peso de plata. No puede ser apreciada con oro de Ofir, ni con ónice precioso, ni con zafiro. El oro no se le igualará, ni el diamante, ni se cambiará por alhajas de oro fino. No se hará mención de coral ni de perlas. La sabiduría es mejor que las piedras preciosas. No se igualará con ella topacio de Etiopía. No se podrá apreciar con oro fino. En otras palabras, la sabiduría no tiene comparación. Mire, si le pudiésemos poner precio a la sabiduría, ¿cuánto valdría una onza de sabiduría? ¿A cuánto cotizaría la sabiduría en el mercado de valores? No existe una pesa, dicen estos versos, que pueda pesar el valor de la sabiduría en plata y no se puede cambiar por el oro. El autor compara la sabiduría
con distintas piedras preciosas en esos versículos que vimos. Habla de la tierra de Ofir, que era muy rica en oro y se usaba como un referente de la calidad del oro. Así como hoy día se utiliza el café de Colombia como un referente de lo que es un buen café, en aquella época se utilizaba la tierra de Ofir como un referente de lo que era el oro de excelencia. Pues dice que no se puede comprar allí. Ninguna piedra preciosa sacada de la tierra, y habla del ónice, del zafiro, del diamante, puede comparar su valor con la sabiduría. Y tampoco con joyas producidas por el mar, y habla del coral y las perlas. El topacio, que vemos ahí en la pantalla, que lo menciona el versículo, era una piedra amarilla verdosa abundante en el Mar Rojo, en las costas de Etiopía. Y de hecho, era una de las piedras que se incluía en el pectoral del sumo sacerdote, que usted ve en la parte de abajo del lado derecho. Por lo anteriormente dicho, podemos establecer en claro varias premisas. Uno, el ser humano no ha asimilado todavía en este siglo XXI lo que vale el valor de la sabiduría. Dos, aun si lo supiera, no sabe dónde hallarla, no sabe dónde está. Y número tres, tampoco la puede comprar. Si supiera dónde está, no la puede comprar de aquellos que sí saben dónde está, porque nada en el mundo puede alcanzar su precio. Nadie en este mundo es lo suficientemente rico, multimillonario, ni el humano más rico de este mundo, ni aunque las 10 personas más ricas del mundo unieran toda su riqueza, pudiesen comprar la sabiduría, porque no es mediante compra que ella se obtiene. Entonces, después de estas conclusiones, el autor se hace una pregunta mandatoria en buen puertorriqueño que se cae de la mata. Los versos 20, 21 y 22. ¿De dónde pues vendrá la sabiduría? ¿Y dónde está el lugar de la inteligencia? Porque encubierta está a los ojos de todo viviente y a toda ave del cielo es oculta. El Abadón y la muerte dijeron, su fama hemos oído con nuestros oídos. ¿Será que cuando me muera, es como si dijera el autor, entonces la alcanzaré? O sea, tendré que estar ya ausente de la tierra de los vivientes para yo alcanzarla. Será la muerte donde allí yo encuentre la sabiduría. Pero ¿qué pasa? Que el Abadón, que es un simbolismo de destrucción, de ruina, y la muerte, ellos tampoco saben dónde están. Así que está oculta a los vivos y a los muertos también. Entonces, el autor se contesta una pregunta que está implícita. ¿Dónde encontramos la sabiduría? Pero también nos da la respuesta aquí en el versículo 23. Únicamente Dios entiende el camino a la sabiduría. Él sabe dónde se puede encontrar. Entonces, solamente Dios nos puede mostrar dónde está la sabiduría. Pues deberíamos preguntarnos, ¿y por qué solamente Dios tiene ese poder? ¿Qué capacita a Dios? ¿Quién autorizó a Dios a acreditarse tal conocimiento de saber dónde está la sabiduría? Bueno, pues los versículos 24 y 27 nos dan la respuesta. Porque Él mira hasta el último rincón de la tierra y ve todo lo que hay bajo los cielos. Él decidió con qué fuerza deberían soplar los vientos y cuánta lluvia debería caer. Hizo las leyes para la lluvia y trazó un camino para el rayo. Entonces vio la sabiduría y la evaluó, la colocó en su lugar y la examinó cuidadosamente. Su autoridad proviene de Él como creador de todas las cosas. Conoce todas las leyes físicas que controlan a la creación. Sabe de dónde y hacia dónde sopla el viento y cuánto debe soplar y cuánta lluvia debería caer. Porque Él hizo las leyes de la lluvia y conoce toda la ciencia. Él sabe de dónde y cómo se producen los rayos y tiene el poder de controlar la fuerza de la naturaleza. Además, porque nada escapa de su mirada. Dice el versículo que Él sabe dónde está la sabiduría porque Él puede ver absolutamente todo, hasta el último rincón de la tierra y todo lo que hay bajo los cielos. Otra vez aquí vemos la creación presente. Así como el Creador colocó
todas las cosas en su debido orden para que cumplieran un propósito específico. De igual manera, Dios creó y colocó la sabiduría en su justo lugar. Entonces, Dios conoce dónde está la sabiduría porque la vio y la colocó en su lugar. Ahora, si Él sabe dónde está, nos lo puede decir. ¿Quiere Dios revelarnos a nosotros ese secreto tan misterioso de dónde está guardada la sabiduría? Pues la respuesta es que sí, que Él quiere. Y aquí va a revelar ese misterio. Y es lo que dice este versículo número 28. Esto es lo que Dios dice a toda la humanidad. El temor del Señor es la verdadera sabiduría. Apartarse del mal es el verdadero entendimiento. Así que la sabiduría radica en temer al Señor. Y por supuesto, eso también implica que nos apartemos del mal. Como dijimos previamente, el temor a Dios surge del entendimiento de que Dios es diferente a nosotros. Está por encima de nosotros. Es trascendente, es soberano, es poderoso sobre toda la creación. Que tiene el poder para emitir juicio, un juicio justo y castigarnos por el pecado. Sin embargo, cuando comprendemos esta verdad y sabemos que a pesar de esto, Dios nos amó y estableció un plan para salvarnos, esto produce en nosotros una relación de amor y de adoración por su bondad y su misericordia. Así que la sabiduría se origina en saber que el digno, que es el Señor, admite en su reino al indigno, que somos nosotros. Y que cuando el indigno nosotros aceptamos y entregamos nuestra voluntad al digno, que es el Señor, entonces pasamos de ser indignos a ser dignos por la gracia y por la misericordia de Jesucristo. Y sabiendo que Él nos ama sobre todas las cosas y por eso nos da esa gran oportunidad. Vamos a hablar un poco acerca del paralelismo hebreo antes de entrar a los pasajes. Este es un tema que yo he tocado con ustedes en alguna que otra ocasión en el templo, pero que me parece importante que en esta ocasión lo repasemos. La forma en que los hebreos enseñaban a los hijos era mediante la repetición. Todos hemos leído ese pasaje que dice, estas palabras las enseñarás a tus hijos en la mañana, a mediodía, por la tarde, etc. Sin embargo, hay que hacer un énfasis aquí, y es que la repetición no es de palabras, era más bien una repetición de ideas. Lo que quiere decir es que a una idea o un concepto se repetía, pero de manera ampliada o explicada utilizando otra expresión. Y a esa forma se le conoce como paralelismo, que es una forma de enseñanza utilizada en Israel y en pueblos vecinos también. Déjeme explicarle un poquito con este ejemplo para que yo me pueda hacer entender. Imagínense que usted le quiere enseñar a su niño que 3 más 2 son 5. Pues una forma de repetirlo sería, pues repite conmigo, 3 más 2 son 5, 3 más 2 son 5, 3 más 2 son 5, 3 más 2 son 5. Fíjense que esa es una repetición como una grabadora, como decimos en buen puertorriqueño, una botella. Pero una vez la botella se rompe, pues se perdió el conocimiento. ¿Cómo enseñaban los hebreos? Era la repetición de ideas. Ejemplo, repite, 3 más 2 son 5, 3 más 2 son 5, 2 más 3 son 5. 5 menos 2 es 3. 5 menos 3 es 2. 3 más 3 no es 5. 2 más 2 no es 5. Fíjese que usted está repitiendo una idea de distintas maneras utilizando varias expresiones. Ahora bien, esta forma, ¿verdad?, de acercarse al texto no pretende en manera alguna que se ignore el significado de las palabras. Siempre es importante, hermano, cuando uno va a la Biblia, buscar en un diccionario, si es posible, un diccionario bíblico, significado de las palabras. Lo que sí es importante dentro del paralelismo es que no olvidemos la línea de pensamiento que lleva el autor. El paralelismo más que se repite en la Biblia es el paralelismo sinónimo. ¿Y qué significa eso? Que la segunda expresión del versículo es bien parecida a la primera expresión del versículo, utilizando palabras parecidas, que pudiésemos decir que son sinónimos. Estos primeros 6 versos de Proverbios capítulo 2, todos
contienen el paralelismo sinónimo, que es que la segunda frase del versículo lleva el mismo mensaje de la primera. Repite la misma expresión, la misma idea, pero usando palabras parecidas, no iguales. Fíjense el primer versículo. Hijo mío, si recibieres mis palabras, donde, fíjese usted que aquí recibieres, si vamos a la segunda parte del versículo, y mis mandamientos guardares dentro de ti. Pues fíjese usted que guardares aquí cumple la misma razón que recibieres. ¿Qué vas a recibir? Mis palabras. Y en la segunda frase, ¿qué es lo que vas a guardar? Mis mandamientos. Así que mis palabras y mis mandamientos aquí cumplen la misma función. Si fuéramos al segundo versículo, fíjese que dice, haciendo estar atento tu oído a la sabiduría. Dice, estar atento tu oído. Si vamos a la segunda parte, sería que inclinar tu corazón. ¿A qué vamos a tener atento el oído? A la sabiduría. Y en la segunda parte, ¿a qué vamos a inclinar el corazón? A la prudencia. Fíjese usted que estar atento a tu oído lleva el mismo significado que inclinar tu corazón. Y sabiduría con prudencia. De igual forma, si vamos al tercer versículo, si clamares a la inteligencia, fíjese que clamares aquí juega el mismo papel que en la segunda parte y la prudencia dieres tu voz. Así que clamar aquí iría con dar tu voz. Y de igual forma, ¿a qué vamos a clamar? ¿A quién? A la inteligencia. ¿A quién vamos a dar la voz? A la prudencia. Así que inteligencia y prudencia aquí son sinónimos. De igual forma, si vamos también a los próximos versos, el versículo 4 lo vamos a ver. Dice aquí, si como a la plata, y lo comparamos con la segunda parte, y la escudriñares como a tesoros. Aquí tesoros es sinónimo de plata. ¿Qué vamos a hacer con la plata? Buscarla. ¿Qué vamos a hacer con los tesoros? Escudriñarlos. Otra vez sinónimo. Vamos al versículo número 5. Versículo número 5. Entonces entenderás el temor de Jehová. Vamos a entender y en la segunda parte vamos a hallar. ¿Qué vamos a entender? El temor de Jehová. ¿Y qué vamos a hallar? El conocimiento de Dios. Temor de Jehová, parecido a conocimiento de Dios, y entenderás con hallarás. Y finalmente, vamos entonces al versículo número 6. Porque Jehová da la sabiduría. ¿Qué Jehová da? La sabiduría. Y en la segunda parte, y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. Pues aquí el conocimiento y la inteligencia serían el paralelismo de sabiduría. ¿Quién da la sabiduría? Jehová. Por lo tanto, es de su boca. Jehová iría con boca. Otra vez, hermano, esto es un paralelismo sinónimo, donde la segunda frase del versículo lo que pretende es decir lo mismo que la primera, utilizando palabras sinónimas, aunque no exactamente iguales. Esto usted lo va a encontrar en muchísimos pasajes de la Biblia, especialmente en el libro de los Salmos. Comienza diciendo, hijo mío, y esta expresión se refiere al maestro que reúne a sus alumnos para hablarles acerca de algún tema, en este caso, la sabiduría. De otra parte, el resultado de la enseñanza está condicionado, y esto se ilustra en la repetición de la conjunción si en los primeros 4 versos. Fíjese que dice, si recibieres, si inclinares, si clamares, si como la plata. Así que aquí hay un if. Si tú haces esto, entonces vas a recibir lo otro. Está condicionado. Los versículos 3 y 4 enfatizan que la sabiduría de Dios hay que anhelarla, hay que clamar, hay que buscarla. Mire, es tan valiosa, hermano, que Dios no se la va a entregar a aquel que no la sepa apreciar. Hay que mostrar el mismo empeño que aquel que se esfuerza buscando la plata y los tesoros del pasaje anterior. Ese mismo esfuerzo hay que presentarle al Señor porque deseamos su sabiduría. ¿Y cómo se obtiene? Bueno, de acuerdo a los versículos 1 y 2, es atendiendo la enseñanza del maestro. En nuestro caso es la palabra de Dios. Ahí radica la fuente de la sabiduría. Ese paralelismo del versículo 2 que vimos ahorita, donde se asocia el estar atento
con inclinar el corazón se debe a que para los hebreos, cuando se habla de corazón, se incluye el intelecto, la moral y las emociones. El corazón se ve como el centro del ser humano, del cual surge la toma de decisiones. Fíjese que la Biblia nunca habla del cerebro como el asiento del intelecto humano, sino que otorga al corazón esta facultad, por supuesto, de manera metafórica. Los versículos 5 y 6 son un aliciente, un estímulo al discípulo para que se esfuerce en buscar la sabiduría, porque su esfuerzo no será en vano. La sabiduría es valiosa y hay que desearla, pero está al alcance de los que la procuren. Por eso es que dice que Jehová da la sabiduría. Vas a hallar el conocimiento de Dios. La sabiduría comienza con ese temor a Dios y esa es la única condición para recibirla. Fíjese que los textos no enfatizan que la obtención de esa sabiduría recae en el esfuerzo humano, sino que es un don de Dios, es un regalo de Dios. Él la da de su boca, que es su palabra. Pero sí enfatiza la disposición del ser humano a recibirla y su deseo de ser instruido por ella. Dios da la sabiduría al discípulo, pero éste tiene que descubrirla en su entrega y devoción, lo esencial para una vida recta y santa, como Dios demanda. De manera que aquí ambas partes tienen que hacer lo suyo. A Dios le corresponde dar la sabiduría, pero al ser humano le corresponde pedirla y buscarla. Ahora, dentro de la sabiduría trae bendiciones espirituales, vamos a ver al capítulo 3 de Proverbios. Este capítulo 3 trata sobre los consejos que un padre le da a su hijo. Dichos consejos son siempre bien intencionados y procuran el bienestar de sus hijos, aunque sabemos que a veces no todos los consejos de los padres son aceptados o seguidos por los hijos. La sabiduría de Dios no se limita a un conocimiento intelectual, sino que esa sabiduría se traduce en una vida práctica también consona a la santidad que Dios pide de sus hijos. La obediencia a estos consejos producirá en nosotros un beneficio espiritual que contribuirá a la correcta relación con el Padre Celestial. Aquí vamos a ver una serie de consejos ya más bien prácticos, cuya intención es procurar el bienestar, la felicidad y el éxito de los hijos. Vamos a mirar estos proverbios, hermanos, como los consejos que nuestro Padre Celestial nos está dando en su amor, ¿verdad? Y que nos da a nosotros como sus hijos para que seamos felices en esta tierra mientras estemos en esta sociedad. Versículo 1 y 2 dicen: Hijo mío, no te olvides de mi ley y tu corazón guarde mis mandamientos, porque largura de días y años de vida y paz te aumentarán. Este discurso comienza con el énfasis en que los hijos recuerden la ley del Señor. Uno de los grandes consejos del Antiguo Testamento a los israelitas era que recordasen los hechos maravillosos de Dios en favor de ellos. Y esto les serviría para enfrentar con valentía los futuros obstáculos. Y se acompaña este principio con la consecuencia de la obediencia que se repite varias veces en la palabra. ¿Y cuál es? Que al hijo obediente le espera larga vida. Y por supuesto, su vida será una de calidad, pues estará en paz con todos, al hijo obediente. Versos 3 y 4 dice: Nunca se aparten de ti la misericordia y la verdad, átalas a tu cuello, escríbelas en la tabla de tu corazón, y hallarás gracia y buena opinión ante los ojos de Dios y de los hombres. En otras palabras, hace un énfasis en la integridad, se integró. Fíjese que cuando los hebreos salieron de Egipto se les ordenó que escribieran en una especie de tablitas las obras de Dios y que las ataran en su mano o en su cabeza para que siempre las recordasen. También escribirían la ley de Dios y la atarían en su mano, en la frente y hasta en las puertas. Ahora, la misericordia que menciona aquí, que es el amor pactado con Dios, y la verdad, que es la fidelidad y firmeza, debían tenerla siempre presente en todos los ámbitos de la vida, en personal, familiar, de negocio, en todos los aspectos de la vida de ellos, tenían que guardar la misericordia, ese pacto de amor con Dios, y ser firmes, esa es la verdad. Y esto iba a producir en las demás personas, aquellos que trataran con ellos, que podían confiar, porque era una persona fiable, que cumple lo prometido y que no cambia de opinión. Fíjese, hermano, lo
hasta en los más mínimos aspectos de la vida nuestra, que tiene que ver lo que es el temor a Dios y la sabiduría de Dios. Cuando le tememos a Él, somos firmes, somos verdaderos y la gente sabe que en nosotros se puede confiar. Los versos 5 al 8 dicen: Fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. No seas sabio en tu propia opinión, teme a Jehová y apártate del mal, porque será medicina a tu cuerpo y refrigerio para tus huesos. Aquí la idea central es que tenemos que depender de Dios. Fíjese que hay un contraste entre la eterna sabiduría y el conocimiento de Dios cuando se le compara con el conocimiento finito y limitado de los seres humanos. El hombre ve hasta donde alcanzan sus ojos, pero Jehová examina el corazón. Por lo tanto, la confianza y dependencia de Dios serán siempre indispensables para el éxito en la vida personal, familiar, de negocio y de toda índole. Mire, Dios enderezará nuestra vereda, es decir, va a despejar nuestro camino para que podamos proseguir. La Biblia denuncia la soberbia de la persona obstinada. El terco es como el buey o como el mulo sin entendimiento. ¿Por qué? Pues porque no acepta la corrección y siempre caerá en las mismas trampas. Es como si el proverbista nos dijera: oye, no te tomes tan en serio, no te la creas, no seas sabio en tu propia opinión. Pero el que obedece al Señor tendrá siempre la seguridad de que sus decisiones son las correctas y, como consecuencia, evitará multitud de peligros. El conocimiento de Dios conduce al bienestar espiritual y este bienestar se refleja en los aspectos espirituales, pero también hasta en lo físico y en lo psicológico de nuestra persona. Por eso es que la Biblia es medicina y es refrigerio para nuestros huesos. Versos 9 y 10 dicen: Honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos. Y serán llenos tus graneros con abundancia y tus lagares rebosarán de mosto. En la Biblia el término honrar se refiere a darle el lugar que alguien merece y esto incluye el sostenimiento físico. El gran mandamiento de honra a tu padre y a tu madre implica que los hijos deben velar por el bienestar físico de sus padres y esto incluye el aspecto económico. Así que cuando los hijos honran a sus padres quiere decir que están pendientes de que tengan el alimento, de que tengan la ropa, de que tengan su buen techo, de que estén cuidados e inclusive aportar económicamente. Eso es parte de la honra y para eso hay promesa. Y esto es independientemente de lo muy buenos, regulares o no tan buenos que hayan sido nuestros padres. El Señor le pedirá cuenta a ellos. Pero nosotros como hijos, el Señor nos pide cuenta y nos exige la palabra de que velemos y honremos a nuestros padres. Y aquí también incluye el principio de la mayordomía. Es responsabilidad de todo creyente sostener las estructuras establecidas por Dios para el funcionamiento del culto. Por eso es que dice: honra a Jehová con tus bienes y serán llenos tus graneros con abundancia. Así que cuando nosotros damos al Señor de nuestros bienes, la consecuencia será que el Señor se encargará de nuestro bienestar económico cuando ofrendamos a Él. No obstante, aquí no estamos diciendo, y la palabra en ningún momento indica, que veamos el ofrendar o el dar como si esto fuera la inversión en una bolsa de valores. No, sino que nosotros damos como parte de nuestra adoración. Adoramos con nuestros bienes. Con lo que el Señor nos ha dado, nosotros le adoramos a Él. Es parte de nuestra contribución económica al templo. Ahora, el Señor, que conoce nuestra condición económica, ha prometido bendecirnos. Aportamos porque le amamos, no por obligación. Recibimos porque es su promesa y no para enriquecernos. Versículos 11 y 12 dice: No menosprecies, hijo mío, el castigo de Jehová, ni te fastigues de su corrección, porque Jehová el que ama castiga como el padre al hijo a quien quiere. Aquí es una invitación a que aceptemos con humildad la corrección de Dios. Aquí castigo significa corrección y corrección significa reprensión, ¿verdad? Una reprimenda un poco más fuerte, no está hablando del castigo físico. El énfasis de este pasaje estriba en que el padre que ama, aquel que siempre procura el bienestar de sus hijos, le va a corregir cuando sea necesario para que regresen al camino correcto.
contrario al padre despreocupado que no asume responsabilidades cuando su hijo falla. No todo en la vida saldrá como queremos, pero tenemos a un Padre celestial, amoroso, que nos señala, que nos amonesta, que nos llama la atención. Y debemos ver eso como parte de su amor hacia nosotros, que no quiere que nos perdamos. Mire, el camino de la sabiduría tiene un costo. E implica que renunciemos a personas, situaciones y cosas que nos agradan, pero no nos convienen y el Señor nos llama la atención sobre esas cosas. Pero sabemos que al final siempre, siempre tendremos más provecho cuando aceptamos la voluntad del Señor en nuestra vida. En los versos 13, 14 y 15, pues básicamente nos habla de un concepto que ya lo hemos repetido varias veces, y es que no comparemos la sabiduría de Dios con nada. Por eso es que dice, bienaventurado el hombre que haya la sabiduría, que obtiene la inteligencia, porque su ganancia es mejor que la ganancia de la plata y sus frutos más que el oro fino. Más preciosa es que las piedras preciosas y todo lo que puedes desear no se puede comparar a ella. Así que lo que vale la sabiduría es muchísimo más valioso que cualquier tesoro, cualquier riqueza que alguien pueda tener. Los versos 16 al 18 dicen, largura de días está en su mano derecha, en su izquierda riquezas y honra, sus caminos son caminos deleitosos y todas sus veredas paz. Ella es árbol de vida a las que de ella echan mano, y bienaventurados son los que la retienen. Así que la sabiduría, como dijimos ya hace un ratito, produce larga vida. Es una repetición de las ideas que ya habíamos visto sobre la extensión de la vida y la paz que acompaña a aquellos que anhelan, que procuran la sabiduría. Y en una metáfora exquisita se compara la sabiduría de Dios con el árbol de la vida. Mire qué interesante. Si pensamos en Adán y Eva, ellos tomaron del fruto del árbol equivocado. Y eso les causó la muerte espiritual y la muerte física. Pero por el contrario, el que echa mano del árbol de la vida, y el pasaje dice que esa es la sabiduría de Dios, el que echa mano de la sabiduría de Dios, dice el pasaje y le promete que le espera larga vida y prosperidad. Ese es el poder de Dios que da vida. Veamos aquí la palabra de Dios nos lleva a una vida justa y veamos el Salmo capítulo 1, pero nos detenemos un momento en el versículo 1 para utilizar a este verso 1 como un magnífico ejemplo de lo que es un paralelismo de gradación. Hace un ratito veíamos los paralelismos sinónimos, pero ahora tenemos uno distinto, es el de gradación, que se refiere a la ordenación de las palabras de forma que se note una transición de intensidad en la descripción, ya sea de mayor a menor o de menor a mayor. Vamos al versículo. El versículo dice, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Si usted se fija aquí, en los verbos, los tres verbos, el del lado izquierdo es anduvo de andar, el del medio estuvo de estar, y el tercero es de sentarse. Fíjense que hay una transición de el niño que simplemente caminó, anduvo, alguien que pasó por allí, a alguien que estuvo, se detuvo, se paró en el camino, a alguien que se ha sentado. Fíjese que cuando usted pasa por un lugar, simplemente pasó de largo, usted la exposición que tuvo el medio ambiente fue mínima. Pero cuando usted se detiene, cuando usted está en el camino, ya usted tiene una mayor exposición al medio ambiente. Y cuando usted se sienta, entonces quiere decir que ya usted se acomodó, usted se hizo parte del medio ambiente que le rodea. Ahora bien, hay una segunda gradación aquí que es con el tipo de pecador. El primer pecador habla del malo, anduvo en consejo de malos, y aquí malo es alguien irreverente y religioso que está desconectado de Dios, no reconoce a Dios. Ahora, el pecador, de la segunda parte del verso, ni estuvo en camino de pecadores, el pecador se refiere al transgresor habitual, consciente, deliberado, aquel que le gusta pecar. Y el tercero, que es el escarnecedor,
es un burlador de Dios, eso es un enemigo de Dios, de todo lo que es Dios y lo que representa a Dios. Fíjese aquí otra vez, hay una transición, ¿verdad? De al malo, que es el que no reconoce a Dios, a aquel que es el pecador, que es el transgresor deliberado, y aquel escarnecedor, que es el enemigo de Dios. Esto, mis amados hermanos, es un paralelismo de gradación donde vemos la transición en intensidad. Hay un cambio en intensidad, en este caso de menor a mayor, de alguien que simplemente anduvo en un camino a alguien que se detuvo, estuvo en el camino, a alguien que se sentó, a alguien que comparte sencillamente con un malo, con alguien que no reconoce a Dios, a alguien que comparte con un transgresor consciente y a alguien que comparte con un escarnecedor, con un enemigo de Dios. Este salmo compara el comportamiento de los justos con el de los impíos. El que ama a Dios exhibe una conducta totalmente opuesta a la conducta del que no ama a Dios. El justo tiene la suficiente sabiduría para evitar alinearse con el impío, por lo que la evidencia de que alguien tiene la sabiduría de Dios o que no la tiene se va a reflejar en el fruto de su vida. Algunos comparan este salmo de introducción al Salterio, ¿verdad? Es el primer salmo del Salterio, y lo comparan con el Sermón del Monte. Fíjense que en ambos casos se comienza con la expresión bienaventurado, que significa dichoso o feliz. El versículo 1 comienza diciendo las cosas que el justo no hace, pero del verso 2 en adelante menciona las cosas que el justo sí se espera que haga. El justo solamente escucha los consejos de Dios y no de los malos. Evita de todas maneras compartir con aquellos que disfrutan deliberadamente desobedecer a Dios y que su estilo de vida es contrario a los postulados por la sabiduría de Dios. Y la razón para esto es evidente. Juntarse con aquellos que persiguen la maldad es exponerse a caer en su misma conducta. El que escucha a Dios no escucha al impío, porque en el consejo del impío, por definición, no está la sabiduría divina. El versículo 2 dice, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. ¿Qué cosas hace el justo entonces? Bueno, disfruta meditar en la ley de Dios. Y fíjese que es constantemente. Aquí ley se refiere a la palabra de Dios en su totalidad y no solamente en la ley de Moisés. Meditar se refiere al murmullo que hace alguien cuando está leyendo en voz alta como para concentrarse mejor, para aprender. El creyente feliz, mire, es como un niño que se cuida, que hay que guiarlo y que hay que alimentarlo. Nos criamos, nos guiamos y alimentamos ¿con qué? Con la palabra de Dios. El versículo 3 comienza diciendo, será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Este paralelismo va ampliando las ideas a partir de la primera idea. Es un árbol plantado junto a corrientes de agua, uno. Número 2, da su fruto en su tiempo. Número 3, su hoja no cae. Y número 4, todo lo que hace prosperará. Se compara el justo con un árbol. Probablemente el salmista está pensando en la palma de dátiles. Este no es un árbol que nació allí de manera silvestre y que por casualidad sobrevivió, sino que este es un árbol bien irrigado porque lo ubicaron, lo trasplantaron allí de manera ventajosa cerca del agua. Se hizo a propósito para que diera mucho fruto y como consecuencia es fructífero. No es estéril y da buenos frutos y en el tiempo que se espera. No pierde sus hojas, es que también es evidencia de las abundantes aguas que le rodean. Y esas aguas son la sabiduría de Dios. Al final, se aleja de la imagen del árbol y hace alusión al hombre que ha prosperado. Todo lo que hace, prosperará. Y todo esto como consecuencia de que el justo ha meditado en Dios. Se contradice al que dice que hay que jugar con las reglas del mundo para prosperar. Eso no es cierto, eso es una contradicción. La Biblia nos enseña que la verdadera bendición la tiene el que sigue las reglas del reino de Dios y su sabiduría.
Pasemos ahora a hablar del pecador. ¿Qué le depara al pecador en esta tierra, llevando una vida lejos de Dios? Pues la contestación está en los versículos 4 y 5. No así los malos, que son como el tamo que arrebata el viento, por tanto, no se levantarán los malos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos. El malo, que ya dijimos que es indiferente a la sabiduría de Dios, ese no es como el árbol, sino que es como el tamo que arrebata el viento. Y es una referencia a cuando se separaba la paja del grano. ¿Cómo era que se trillaba? Bueno, pues se lanzaba hacia arriba la cosecha del trigo en una zona donde hubiese mucho viento, de manera que el grano que pesaba más descendía. Y el tamo, o sea, la pajuncia, si pudiésemos decir, liviana, sin valor, era llevada por el viento hacia un lado. El impío no tiene raíces en Dios, por lo que en el día del juicio son incapaces de levantarse. Cuando el Señor eleve al aire la cosecha, el que tiene peso, el justo, permanecerá, y el que es paja será sacado. Aunque lleven una vida aparentemente exitosa en esta tierra, no sobrevivirán el día del juicio. El versículo 6 dice, porque Jehová conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos perecerá. Termina el salmo con un paralelismo antitético o de contraste. Quiere decir que la segunda expresión es opuesta a la anterior. Los justos tienen un camino formal, es un camino establecido y probado que es Cristo. Pero los malos siguen una senda, un supuesto atrecho que es peligroso e incierto y que no conduce a ninguna parte. El Señor conoce al justo, lo guió y lo aprobó. Fíjese que el Salmo comienza con una bienaventuranza, dichoso, feliz. ¿Quién? El justo. Pero termina diciendo que el malo, el injusto, el que desconoce a Dios, ese perecerá. Vamos ahora a la tercera parte de esta lección, la meta de la verdadera sabiduría, específicamente bajo el subtema La sabiduría es mayor que la riqueza, y el pasaje está en Eclesiastés capítulo 7, versículos 11 y 12, que voy a leer de la Nueva Traducción Viviente. La sabiduría es aún mejor cuando uno tiene dinero. Ambas cosas son de beneficio a lo largo de la vida. La sabiduría y el dinero abren casi todas las puertas, pero solo la sabiduría puede salvarte la vida. Si usted le ofreciera a la gente que escogiera entre tener mucho dinero o tener sabiduría, o uno o el otro, ¿cuál de los dos usted cree que la gente escogería? Yo pienso que la mayoría escogería tener dinero. En una época se pensó, predicó y enseñó que ser cristiano y tener dinero eran cosas opuestas entre sí. ¿Recuerdan aquel versículo que tanto se malinterpretó donde Jesús dice, porque es más fácil que un camello pase por el ojo de una aguja a que un rico entre en el reino de los cielos? Pues eso se utilizó para traer un falso sentido de que la señal de ser un cristiano verdadero era ser pobre y pasar por necesidad. Sin embargo, este pasaje de Eclesiastés nos dice que la sabiduría y el dinero no son mutuamente excluyentes, que se puede tener dinero y también se puede tener sabiduría a la vez. De hecho, el que tiene mucho dinero le sería más provechoso tener sabiduría para saber cómo usarlo. Es lo que dice el versículo 11, la sabiduría aún mejor cuando uno tiene dinero. Mire, lo que sí es cierto es que no todos tendremos acceso a mucho dinero, pero sí todos podemos tener acceso a la sabiduría. Y que si tuviésemos que escoger entre ambos, si bien es cierto que ambos abren muchas puertas, la sabiduría te garantiza la vida, porque el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Mire, el dinero se desvanece, se pierde, se acaba, pero la sabiduría se cultiva, crece y no se pierde jamás. Como dicen por ahí, el dinero te compra las medicinas, pero no te compra la salud. La sabiduría tal vez tampoco pueda comprarte medicina, ni la salud, pero te compra algo mejor, la vida eterna. Vamos a la última sección de la meta de la verdadera sabiduría. La sabiduría divina trae obediencia. Eclesiastés capítulo 12, versos 9 al 14. Ya estas son las palabras finales de Salomón en el libro de Eclesiastés.
Como sabemos, Salomón tuvo una vida llena de lujos, de riqueza y todo lo que quiso. Y en su juventud oró a Dios, recordemos, por sabiduría, y Dios se la concedió. Sin embargo, se desvió de aquella sabiduría que le fue dada. Ahora en su vejez reflexiona, después de tantos años de experiencia y de darse golpes él, reflexiona sobre todos aquellos errores que él cometió y exhorta ahora a la nueva generación a que aprenda de esos errores. Eso es lo que dice aquí en los versículos 9 y 10. Y cuanto más sabio fue el predicador, tanto más enseñó sabiduría al pueblo, e hizo escuchar, e hizo escudriñar, y compuso muchos proverbios. Procuró el predicador hallar palabras agradables y escribir rectamente palabras de verdad. Sabemos por la Biblia que Salomón usó de la sabiduría de Dios y que su fama había inundado el mundo entero de aquella época. Además, a través de los libros de Proverbios y de Eclesiastés, procuró dejar un legado, ¿verdad?, para las futuras generaciones, incluyéndonos a nosotros, acerca de la sabiduría que él había recibido de Dios. Y buscó la mejor manera de hacerla. Dice el pasaje, utilizando las mejores palabras, las más hermosas, que expresaran la preocupación que él tenía por el bienestar del pueblo y que lo entendieran sin ninguna duda y que no cometieran sus mismos errores. Sin embargo, hay que aclarar que las bellas palabras poéticas, metáforas, símiles, personificaciones que él utilizó, en nada ocultaron ni disminuyeron la contundencia de esas palabras de verdad. El versículo 11 dice: las palabras de los sabios son como aguijones y como clavos hincados son las de los maestros de las congregaciones dadas por un pastor. El sabio compara ahora los consejos como los aguijones y clavos que usaban los pastores para dirigir a los bueyes, para que no se desviaran del camino. Si usted se fija aquí en esta foto, este campesino aquí tiene el aguijón. Y eso era para dirigir a los bueyes para que no se desviaran. Al igual que el cayado y la vara traen aliento a las ovejas, pero también son instrumentos para corregirlas. Asimismo, la palabra del Señor nos guía, nos inspira y también nos corrige. No para hacernos daño, el aguijón no era para hacer daño, el aguijón era para llamar la atención, para que se enderezara el camino. Es para que enmendemos los errores. El versículo 12 dice: ahora, hijo mío, a más de esto sea amonestado. No hay fin de hacer muchos libros y el mucho estudio es fatiga de la carne. El autor dice que se han escrito muchos libros sobre el tema de la sabiduría y que estudiarlo pues sería prácticamente imposible leer todos los libros sobre el tema que hay escrito. Entonces la pregunta sería: ¿qué libro deberíamos leer? ¿O cuál es el principio a seguir para alcanzar la sabiduría? Los versos 13 y 14 dicen: el fin de todo el discurso oído es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Porque Dios traerá toda obra a juicio juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. Así que el final del discurso, la conclusión que da Salomón es que yo he procurado alcanzar la sabiduría. Yo he estudiado, dice Salomón, el tema a profundidad. Yo he leído todos los libros escritos sobre este tema. Y esta es mi conclusión. Número 1, hay un Dios al cual los hombres deben temer. Número 2, nos ha dado sus mandamientos y espera que los sigamos. Ese es el todo del hombre. Y en tercer lugar, este Dios traerá a juicio toda nuestra obra y todo lo escondido lo revelará. Y toda acción y pensamiento serán juzgados, buenos o malos. Para concluir, hay una gran paradoja sobre la sabiduría. Y esta es que para encontrar la sabiduría hay que encontrarse con Dios. Pero para encontrar a Dios hay que tener sabiduría. Porque la Biblia dice que es necio quien dice que no hay Dios. Dios es la única fuente de la sabiduría. Y los sabios buscan conocer a Dios
y seguir sus mandamientos. Hermanos, tenemos que evaluarnos para determinar si cuando tomamos decisiones, nuestros pensamientos armonizan con las influencias culturales y sociales, o si nuestro pensamiento está basado en el amor y el anhelo de seguir la sabiduría de Dios. En esta lección hemos visto que la sabiduría vale más que el oro, que la plata y que las piedras preciosas. Que el hombre por su propio esfuerzo, por su ingenio, no es capaz de obtenerla. Que solamente Dios es capaz de proveer la sabiduría porque Él es su creador y originador. Que para obtenerla es menester temer al Señor, como dice Proverbios 9:10. El temor de Jehová es el principio de la sabiduría y el conocimiento del Santísimo es la inteligencia. El temor a Dios es saber que usted y yo somos malos y que merecemos todo el castigo. Pero aquel que tiene todo el poder para castigarnos, nos perdona. Y esto produce en nosotros amor y gratitud. Que el único que me puede juzgar y que te puede juzgar a ti con toda la autoridad, no nos juzgó como nosotros nos merecíamos. Y por eso le servimos en total entrega y sin reparo alguno. Eso es temer a Dios. Y esa es la esencia misma de la sabiduría. Por su gracia, por su misericordia, cuando nos arrepentimos de nuestros pecados, el Señor nos perdona. Hermano, no nos equivoquemos. La sabiduría es costosa. No se puede comparar con nada y es difícil de encontrar. Pero para el que teme a Dios es gratis y está accesible a tu mano. Déjeme decirle algo. Usted le puede pedir a Dios una casa enorme con muchos cuartos, piscina, jacuzzi, y Dios se la puede dar, pero no está obligado a hacerlo. Usted le puede pedir a Dios un carro costoso, deportivo, último modelo, y Dios se lo puede dar, pero no está obligado. Le voy a decir algo más serio. Usted puede pedirle a Dios sanidad para su cuerpo, y Dios lo puede hacer, está en su palabra, pero no está obligado. Y nos puede decir como a Pablo, hey, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en esa enfermedad. Sigue hacia adelante. Sin embargo, ¿sabe qué es lo único que Dios está comprometido a darnos? Porque su palabra lo compromete. Santiago capítulo 1 y verso 5 nos dice, y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. ¿Y sabe qué? Que Dios está dispuesto a darte mucha sabiduría, toda la que tú necesites. El único requisito es necesitarla, quererla y pedirla. Te pregunto en este día, ¿necesitas sabiduría? ¿Quieres sabiduría? Está en ti. Pídela. Dios te bendiga.